estoy transmitiendo desde la oficina, entonces temprano vine a revisar que todo estuviera funcionando, la plataforma, el campus virtual, Zoom, etcétera, y es distinto pues, a lo que yo tengo en mi casa. Por ejemplo, yo tengo Zoom en inglés en mi casa. Yo casi todas las aplicaciones las descargo en inglés en mi casa. Y aquí está descargado en español. Y es otra versión, entonces me muestra otros botones y otras cosas diferentes. De hecho, por eso puedo poner el fondo, el mar, porque, porque aquí sí, por los recursos del computador, sí puedo poner el fondo. En mi casa no puedo porque necesitaría agregar más memoria o poner una cortina verde y así me permitiría pues poner este fondo, pero yo no me voy a poner pues con esa parafernalia de cortinas. Aquí porque lo puedo hacer. Entonces, como siempre, la invitación es a que disfrutemos, miren el mar ahí, la palmera, el viento, un poquito de relax el día de hoy, recordando la coreografía del grupo Nietzsche. Bueno, hoy vamos a trabajar dos temas, las imágenes de la organización como cerebro y la imagen de la organización como cultura. Ya los compañeros van a empezar a trabajar. De las actividades de la semana pasada, de las dos imágenes de la semana pasada y estas dos imágenes organizacionales, la próxima semana haremos un resumen. El resumen, como se dan cuenta en el proyecto docente, esa va a ser nuestra primera sesión de trabajo en inglés. Entonces, ahora cuando al final de la clase les planteo las actividades, vamos a desarrollar esas actividades individualmente, pero vamos a hacer cuatro diferentes actividades, una para cada imagen de la organización. Entonces, no sé, el grupo que tiene la imagen como cerebro, si quiere dar inicio a la exposición. Sí, profe. Sí. Mariana. Sí, profe, yo voy a compartir las diapositivas. Ok. Aquí me escribió Andrew Jefferson. Profe, listo. Espérame que estaba aquí respondiéndole a Andrew Jefferson que me acaba Bueno. de escribir que está indispuesto. Entonces no tiene problemas de conectividad. Y yo sabía que ya había resuelto eso, pero que está como un gripa. Esperemos que esté mejor. Listos. Dejo de compartir mi audio y mi video y les doy la palabra. Adelante, Mariana. Bueno, buenos días, compañeros. El tema de exposición de nosotros es las organizaciones como cerebros. Mi grupo está conformado por Eli Velázquez, Juan David Vargas y mi persona Mariana Costa. Entonces, este capítulo inicia hablando de que el científico Gordon Taylor expone algunas observaciones sobre las diferencias entre el cerebro y las máquinas. Los comentarios de Taylor suscitan una pregunta inquietante que ¿es posible diseñar organizaciones de manera que tengan la capacidad de ser tan flexibles, resistentes y con inventiva como lo es el cerebro? Entonces, así como se ha expuesto en capítulos anteriores, se concibe la organización como una relación entre partes especializadas unidas por líneas de comunicación, mando y control. Entonces, las imágenes del cerebro. A través de una persistente investigación, especialmente en los últimos 100 años, científicos y filósofos de todas las clases han llegado a demostrar y revelar gradualmente el misterioso funcionamiento de esta apreciada parte de la anatomía y cómo debería suponerse, numerosas metáforas desde la mística hasta la mecanicista han ido añadiendo forma a nuestro conocimiento.
Cuando se refieren a imágenes del cerebro, entonces se enfocan como la idea de que el cerebro es un sistema de información procesable, perdón. El cerebro ha sido concebido también como similar a lo que es un complejo ordenador o una central telefónica. El cerebro ha sido también comparado con un sistema holográfico, que es una de las maravillas científicas del láser. Entonces, la holografía, como para entrar un poco en contexto, es inventada por Dennis Garbor en 1948 y emplea una cámara sin lente para registrar información de un todo acumulado, acumulando todas las partes. Entonces, el neurólogo Carl Pribram de la Universidad de Stanford ha sugerido que el cerebro pues funciona en concordancia con los principios holográficos, que puede ser que la memoria distribuye a través del cerebro, se distribuye a través del cerebro y puede y reconstruir desde cualquiera de las partes, como lo es también la holografía. Las organizaciones como cerebro de procesos de la información. Entonces, los burócratas toman decisiones procesando la información con referencia a unas normas predeterminadas. Los directivos estratégicos toman las decisiones por medios de procesos formalizados o adocracia, estructurando políticas y planes que proporcionan un punto o un marco de referencia para el proceso de información y toma de decisiones de otros. Entonces acá se plantea que las organizaciones son como sistemas de comunicación, son sistemas de tomas de decisiones. En las organizaciones mecanicistas, estos sistemas son muy rutinarios y en las matriciales y orgánicas, perdón, son más adocráticas y flexibles. Entonces podemos hacer como una comprensión de las organizaciones de forma y la variedad de formas organizacionales en práctica, centrándonos más que todo como en las características acerca de cómo es todo el proceso de la información y de por qué como son tomadas como sistemas de información, perdón. Proceso de la información, toma de decisiones y diseño organizacional. Este acercamiento a la comprensión organizacional, actualmente conocido como la formulación de la toma de decisiones, se inicia en las décadas de los años 40 y 50 por el premio Nobel Herbert Simon y otros compañeros como James March en el entonces Garnier Institute of Technology. Entonces, ellos exploraron como o hicieron un paralelismo entre las decisiones tomadas por el hombre y las hechas por las organizaciones. Entonces, Simón argumentó que las organizaciones nunca pueden ser completamente racionales porque los componentes tienen limitadas capacidades de procesos de la información. Argumentó esto ya que él se basa en que las personas actúan en base a una información incompleta, tanto de acciones como de consecuencias, como las cosas que hacen. También que porque solo es posible explorar un número limitado de alternativas relacionadas con las decisiones que las personas van a tomar y también que son incapaces de aportar valores exactos o muy precisos a los resultados. Entonces, Simón sugirió que lo mejor que podrían obtener eran solo formas limitadas de racionalidad. Bajo este punto de vista de Simón, estos límites de la racionalidad humana están institucionalizados en la estructura y modos de funcionamiento de las organizaciones. Por lo tanto, como la teoría de Simón de toma de decisiones nos conduce o nos lleva a entender cómo las organizaciones se forman como cerebros institucionalizados que pueden fragmentar, rutinizar y limitar los procesos de decisiones de forma que sean un poco más comprensibles o manejables. En los últimos 30 años, desde que Simón introdujo por primera vez esta forma de pensamiento sobre las organizaciones, numerosas investigaciones han dedicado considerablemente atención al entendimiento de la organización como un proceso de información. Mucho de este trabajo o de esta investigación se ha centrado como la organización trabaja con la complejidad y la incertidumbre presentada en el entorno. Jay Galbraith, un teórico y consultor organizacional, ha prestado especial atención a la relación entre la incertidumbre, proceso de la información y el diseño de la organización, como, en otras palabras, como las tareas que requieren gran cantidad de información para ser procesadas por los tomadores de decisiones durante el mismo desarrollo de la tarea. Lo más difícil es programar y cómo establecer las actividades con las respuestas. Estas ayudas explican por qué las organizaciones en diferentes situaciones actúan de formas distintas o en bases como a las normas que ya están programadas, a la jerarquía, a las metas y a los objetivos, como una forma de actividad o de proceso que ya está como controlado.
La fórmula Galbraith clasifica dos diseños de estrategias complementarias para tratar con la incertidumbre. El primero de estos implica el procedimiento para reducir los requerimientos de la información y el segundo implica como una capacidad progresiva de procesar información. Es decir, investigando sofisticados sistemas de información y mejorando las relaciones laterales a través del diseño de matrices y como sistemas de coordinación, junto con el uso de, como lo dije anteriormente, reglas, normas y la jerarquía. La evolución de las organizaciones dentro de estos sistemas es capaz, por tanto, de transformarlas estructural y especialmente. La cibernética, aprendizaje y aprendiendo a aprender. En el texto se plantea una pregunta que es, ¿cómo pueden diseñarse sistemas capaces de aprender de forma parecida al cerebro? Esta cuestión ha sido de especial interés para algunos teóricos de la información interesados en la problemática de la inteligencia artificial bajo la sombrilla de lo que hoy conocemos como la cibernética. La cibernética, como para entrar un poco en contexto, es relativamente una ciencia nueva, interdisciplinaria, enfocada más que todo en el estudio de la información, la comunicación y el control. Entonces, los orígenes de la moderna cibernética son diversos, pero se encuentran más concretamente en las investigaciones de Wegner y sus colegas durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el desarrollo y perfección de recursos para el control, por ejemplo, de las armas de fuego, perdón, como ellos planteaban como cuando van a hacer el disparo del arma contra un objetivo móvil. El objetivo móvil en este caso puede ser un avión. Entonces ellos planteaban que esto lleva con difíciles y complicados cálculos y que diseñar un arma que formule tales cálculos y guíe y controle como el propio comportamiento requiere de la habilidad de diseñar máquinas flexibles y adaptables parecidas a un cerebro. Por eso es que se compara la cibernética como con el cerebro. Los cibernéticos también nos conducen a una teoría de comunicación y aprendizaje basada en 4 principios. El primero de ellos es que los sistemas deben ser capaces de sentir, controlar y explorar aspectos significativos de sus entornos. El segundo es que deben ser capaces de comunicar esta información a las normas operativas que guían el comportamiento del sistema. El tercero es que deben ser capaces de detectar desviaciones significativas de las normas. Y el cuarto es que deben ser capaces de iniciar las acciones correctivas cuando se detecten discrepancias. Si se satisfacen o se logran estos 4 sistemas o 4 condiciones, entonces un proceso continuo de intercambio de información se crea entre un sistema y un entorno, permitiendo al mismo sistema controlar los cambios e iniciar respuestas apropiadas. De esta manera el sistema entonces podría operar como de una manera más inteligente y autorregulada. ¿Pueden las organizaciones aprender y aprender a aprender? Acá estamos viendo dos imágenes, una que es del bucle simple y la otra del bucle doble. El bucle simple se basa en la habilidad de detectar y corregir errores de un conjunto dado de normas de operación. Y el bucle doble es el que es capaz de obtener una visión más allá de la situación y cuestionar la importancia de las normas de operación. Los pasos en los dos bucles son similares, por decir iguales, a la diferencia de que en el bucle doble hay un paso 2A. Entonces, el paso 1 es el proceso de percibir, registrar y controlar el entorno. El paso número 2 es la comparación de esta información con las normas de operación. El paso número 3 es el proceso de iniciar la acción apropiada y la diferencia del bucle simple con el doble es que el paso 2A es el proceso de cuestionar si las normas de la operación son apropiadas, es decir, como de ver si lo que se va a hacer en el paso 2 es lo correcto para poder llegar al paso número 3. Muchas organizaciones han llegado a, a una era pericia de aprendizaje de bucle simple, desarrollando una habilidad para explorar el entorno, para establecer objetivos y controlar la actuación general del sistema en relación con estos objetivos. Esta cualidad o cualificación es a menudo institucionalizada en la forma de sistemas de información diseñadas para mantener la organización en curso. Un ejemplo de esto puede ser como los presupuestos que a menudo mantienen un bucle simple de aprendizaje, como lo serían, por decir, los gastos, las ventas y otros indicativos del funcionamiento para asegurar que las actividades organizacionales estén dentro de los límites establecidos por los procesos presupuestarios. Sin embargo,
La habilidad para lograr la efectividad en el aprendizaje del bucket doble es más problemática. Tiende a tener un fracaso particularmente en las organizaciones burocráticas, puesto que obstruyen los procesos de aprendizaje. Aunque algunas organizaciones pues han tenido éxito, otras fracasan implementando este sistema. ¿Cuáles serían como esas dos obstrucciones o lo que hace que fallen? Lo primero es que el problema general de la fórmula de la organización burocrática impone estructuras fragmentarias de pensamiento sobre sus empleados y estimulando a que no piensen por ellos mismos, sino como lo que quiere la organización. La segunda es que la responsabilidad burocrática, que se extiende a la responsabilidad de los empleados de sus funciones. Es, por decir, un sistema que premia el éxito y castiga el error. Incita a los empleados a ocultar los fallos del sistema para protegerse a sí mismos y así evitar que tengan una posición desfavorable. Y la tercera es que para los sistemas de aprendizaje de bucle doble procede el hecho de que a menudo hay un vacío entre lo que se dice y lo que se hace. Eh, Chris Agris de Harvard y Donald Schoen se han referido a este vacío como la teoría de la adopción. Ya las siguientes como 4 cualidades son, ay, las siguientes 4 cualidades nos ayudan como a desarrollar la orientación de aprendizaje acerca de la organización y la dirección. Entonces, la primera de ellas es fomentar y valorar una gestión que acepte el error y la incertidumbre como una irreductible característica de los entornos complejos y variables. Esto lo que quiere decir es que es fundamental permitir a los miembros de la organización tratar con las incertidumbres de una forma constructiva. Esto es importante en los entornos turbulentos. ¿A qué me refiero cuando digo turbulentos? Son como los entornos donde los problemas en las organizaciones son más grandes, más complejos y únicos, y por lo tanto pueden ser un poco difíciles de analizar y de digerir. El segundo de ellos es fomentar una aproximación al análisis y solución de problemas complejos, que reconozca la importancia de explorar diferentes puntos de vista. Esto a lo que se refiere es que ayuda como a definir un medio de replantear y estructurar los asuntos y problemas de la manera que puedan ser formalizados de un modo como abierto. Dado que muchos de los asuntos que enfrentan las organizaciones en entornos turbulentos son poco claros, una de las mayores dificultades es definir como el porqué del problema, el por qué está pasando eso o cómo se llegó a eso. El tercero es evitar estructuras impuestas de acción sobre marcos organizados. Este es como un contraste con las formulaciones tradicionales para planificar, las que tienden como a imponer metas, objetivos. Es importante tener otros medios donde la inteligencia y la dirección puedan surgir desde procedimientos organizacionales un poco más continuos. Y el cuarto es facilitar el desarrollo de aprendizaje, facilitar el desarrollo de aprender a aprender, relacionándolo la necesidad de intervenir y crear estructuras y procesos organizados que ayuden a la implantación de los principios expuestos. Esto nos lleva como a lo que hablaba al principio de la exposición, como a lo que es la holografía relacionada con la organización, cómo se pueden como proporcionar algunas cosas de la holografía con lo que puede ser el cerebro y con lo que puede ser la organización. Los cerebros y la organización como sistemas holográficos. Bueno, acá en esta imagen tenemos una imagen pues del cerebro donde les muestro como partes del cerebro. La parte neocortés, que es la parte más grande, nos permite pensar. Luego tenemos el sistema límbico que se encarga de las emociones y el reptiliano que es como nuestro instinto. Eso lo podemos llevar como al tema de la organización, donde pensar sería como una capacidad cognitiva, el sentir donde almacenamos nuestras emociones y los recuerdos, y el actuar donde pues reflejamos como la respuesta, es como el tema del instinto. Este ejemplo lo tomé de un video de YouTube donde el profesor Juan Carlos estaba explicando ese capítulo pues del libro. Mari, pasa la otra diapositiva. También podemos decir que los cerebros y la organización como sistemas holográficos. Nuestro conocimiento nos conduce a ver el cerebro como un sistema el cual en no poca medida ha jugado un importante papel de autodiseño en el curso de la evolución. En unos estudios en laboratorios
han visto donde los monos entrenados los entrenan como para tomar un ascensor miles de veces al día, utilizando solamente el dedo. Luego después cuando hacen como una revisión, ven claramente que la parte del cerebro que controla el dedo ha aumentado de tamaño, o sea, ha cambiado su forma. Y lo mismo pasaría con la organización. Mari, pasa. Comparar un cerebro con un holograma parece ir más allá de todos los límites. La forma en que una lámina holográfica contiene toda la información necesaria para producir una imagen completa en cada una de sus partes tiene mucho en común con el funcionamiento del cerebro. Bueno, en esta parte, si miramos la organización, es fácil ver la evidencia de esta clase de redundancia. El supervisor siempre emplea su tiempo asegurándose que los demás están trabajando. O sea, ese es el papel que él cumple. El equipo de mantenimiento siempre está esperando a que surja un fallo, a que se dañe algún equipo. El empleado siempre pasa tiempo ocioso pues, si no hay trabajo. El empleado X, que le pasa una pregunta al colega, ¿por qué es su trabajo y no el mío? Es el controlador de calidad y que investiga los defectos con un sistema diferente, el que podrían utilizar aquellos que los producen. Mari, pasa la... Facilitando la organización, principios del diseño holográfico. Cualquier sistema con una habilidad para autoorganizarse debe tener algún elemento de redundancia, una forma de capacidad excedente que use y diseñe apropiadamente, creando espacio para maniobrar. Sin tal redundancia, un sistema no tiene capacidad real para pensar y preguntarse cómo está trabajando y, por lo tanto, modificar el modo de funcionamiento de forma constructiva. Mari, pasa. Bueno, acá nos hablan que existen dos métodos. Fred Emery, un investigador australiano de sistemas, ha sugerido que hay dos métodos para diseñar la redundancia de un sistema. El primer método es el que desarrolla la redundancia por partes, donde cada parte está específicamente diseñada para realizar una función específica. Este principio de diseño es mecánico y el resultado es una típica estructura jerarquizada, donde una parte es responsable del control de la otra. Bueno, podemos como explicar este método con las empresas que los empleados solamente se dedican a una función. Ejemplo, solamente yo empaco, ya tú no sabes el tema del vaciado ni la preparación de la galleta. Entonces ahí podemos como dar un ejemplo de esta organización, donde cada empleado solamente hace una función específica. Luego nos habla del segundo método, que incorpora una redundancia de funciones. En vez de ser añadidos a un sistema, los repuestos se añaden funciones extras a cada una de las partes operativas, de forma que cada parte es capaz de engranar una serie de funciones en vez de desarrollar simplemente una sencilla actividad. En un ejemplo, se encuentra una organización que emplea grupos autónomos de trabajo, donde los miembros adquieren cualificaciones múltiples de forma que son capaces de desarrollar cada uno el trabajo de los otros y sustituirse entre ellos. Bueno, pues lo que pude leer acá el capítulo, yo me gusta más este método, porque me parece que en una organización debe haber, pues uno tanto como empleado debe saber de pronto un poco de lo que la otra persona hace. Hablo de pronto desde mi experiencia en el trabajo que realizo, donde me gusta que mis compañeros sepan de lo que yo hago, porque el día que yo esté enferma o yo falte, pues ellos van a poder de pronto hacer mi trabajo también y no va a ser como una parte indispensable. Y pensándolo desde el punto de vista de como jefe, me parece que pues yo creo que uno no puede tener como un empleado siempre indispensable, o sea, que sepa todo y que nadie más lo pueda reemplazar. Obviamente, en muchas organizaciones, pues ese fenómeno no puede pasar porque son organizaciones que son demasiado grandes, o sea, son empresas demasiado grandes donde se manejan muchas funciones y ahí donde donde llega la palabra que dice, Mari, ¿puedes pasar? Es donde hablamos y aquí es donde surge la idea de variedad requerida. Llega a ser importante, este es el principio formulado inicialmente por el cibernético inglés Ruch, que sugiere que la diversidad interna de cualquier sistema de autorregulación debe coincidir en variedad y complejidad con las de sus entornos con los que tiene que tratar o tardar.
Ahí donde yo les decía de que en muchas empresas no se puede pues realizar este fenómeno. Me imagino que empresas pequeñas sí lo podemos hacer pues como cumplir, Con porque en los una que tiene organización, que tratar el entorno, con los entornos que tiene que tratar. ok. Si es así, entonces deben de prepararse al personal multifuncionalmente como el modelo de grupo de trabajo autónomo expuesto anteriormente. Si no, preparar grupos multifuncionales que colectivamente poseen cualidades y habilidades requeridas y en donde cada miembro individual sea tan generalizado como sea posible, creando un modelo de conocimientos y cualidades trasladables por todo el equipo. Siguiente. La organización holográfica en la práctica. Bueno, un ejemplo es que en una planta, casi 200 personas, la organización ha sido dividida de 14 a 18 equipos de personas. Estos grupos operan o tienen completa responsabilidad de la producción, desde la recepción, desde tomar pedidos, desde cuando llegan los suministros, hasta el producto terminado, hasta que el producto está pues en el embarque. Cada uno de los empleados certifica las 20 tareas necesarias para realizar un producto en su totalidad. Los equipos se reúnen diariamente para tomar decisiones relativas en la producción, para dividir el trabajo y para atender cuestiones especiales, tales como optimizar la distribución del trabajo, problemas del suministro o del embarque. Y también contratación de personal. Ahí podemos ver el ejemplo de, pues, del segundo método, donde pues, los empleados saben hacer pues, muchas operaciones, no simplemente una específica. Siguiente. Listo. Bueno, buenos días. Yo sigo pues con el tema de la compañera de la organización holográfica en la práctica. Ya nos dio el ejemplo. Siguiente, porfa. Hay una pregunta que es muy importante y se hacen muchas personas, que si la organización holográfica es solo un sueño. Y aquí nos habla de que no es un sueño, ya que se ha hecho mención de algunas características de la holografía que se encuentran en grupos autónomos, y en algunas organizaciones innovadoras han comenzado a extender este principio para reestructurar muchas secciones de sus operaciones. Incluso muchas gestionan los certificados de capacidad de sus colegas. En ocasiones cada equipo operativo tiene un director que actúa como recurso, instructor y gestor, que tiene una especial preocupación por la identidad del grupo. Además, también encontramos equipos operativos. También hay equipos administrativos y técnicos que proporcionan sistemas de apoyo, servicios y materiales. Robert Waiterman, en una investigación de la excelencia, el riguroso diseño y estricto control del trabajo, nos da paso más experimental, aprendiendo los procesos a través que tienen mucho en común con los autogestionados holográficos. Les voy a hablar de las características de las organizaciones holográficas en la práctica. Siguiente, porfa. Bueno, hay una que es que las organizaciones se dividen en grupos operativos de 14 a 18 personas, como lo hablaba la compañera en el ejemplo, y cada persona tiene responsabilidades completas sobre la producción, desde la recepción de insumos hasta el empaque de los productos terminados. Cada uno tiene también miembros del grupo que están capacitados para realizar las tareas necesarias para la producción del producto en su totalidad. Los equipos se reúnen diariamente para tomar decisiones relativas a la producción, para dividir el trabajo y así también atender pues cuestiones especiales. Otra característica es que los equipos se reúnen además para optimizar la distribución del trabajo, resolver problemas de suministro o de embarque y para la contratación de nuevo personal. Los miembros del grupo son responsables de establecer el propio control del horario del trabajo, de la programación de la producción y del control de calidad. Y cada equipo operativo tiene un director que actúa como un miembro más, instructor y gestor, y mantiene una especial preocupación por conservar la identidad del grupo, que no se pierda, pues que es muy importante en todas las empresas, que no se pierda la identidad del grupo. Otra característica es que los empleados están estrechamente relacionados en su esfuerzo común a través de una formación exhaustiva mediante programas de orientación que les ayuda a reforzar valores comunes y un sentido de propósitos compartidos, y son recompensados por sus logros en términos de calidad. Voy a hablar también de las ventajas de la metáfora del cerebro, las cuales son: las organizaciones innovadoras deben diseñarse como sistemas de aprendizaje y poner especialmente interés en permanecer abiertas a la autocrítica y a la exigencia propia y exigencias de terceros, que pasa mucho en las empresas también, que hay que cumplir esas exigencias de las terceras requerimientos. El desafío de diseñar verdaderas organizaciones innovadoras es que pueden autoorganizarse y ser capaces de modificarse a sí mismas. Permiten también orientar la estrategia en base
evitar lo nocivo en lugar de hacerlo hacia objetivos. Esto implica una elección de límites y de fuerza en lugares de fines, creando grados de libertad que permiten surgir una dirección significativa. También encontramos que el diseño holográfico muestra que las organizaciones pueden tratar con problemas inciertos y complejos que superan la capacidad de un solo individuo para encerrarlos. También encontramos que podemos integrar las capacidades del hemisferio derecho del cerebro, la holística, la intuitiva y la creatividad. Con esto podemos resolver pues, muchos problemas, ya por decirlo así. El empleo de los avances de la tecnología de la información puede facilitar los nuevos estilos de la organización. Y otra ventaja es que la comprensión del por qué y el cómo en la dirección estratégica nos puede facilitar el aprender a aprender, que es muy importante en toda organización. También encontramos limitaciones de la metáfora del cerebro, una de ellas que enfrentan seriamente la concepción del poder y el control que impera en la dirección tradicional, al aumentar el grado de la autonomía concediendo a las unidades de autoorganización. Y otra que encontramos es que las necesidades de encarar un cambio de actitudes y valores es lo que significa en esta ocasión el cambio de la cultura organizacional, que solo puede lograrse luego de un largo periodo de tiempo. Ya con las limitaciones terminamos el tema de este capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Termina la exposición diciendo que al ser un cambio de la cultura organizacional o al plantearse como que volverse una organización como Cerebro requiere un cambio en la cultura organizacional y lo pone como una limitación. Yo siempre he discutido con todas las limitaciones que plantea el autor en ese texto y casi con todos los inconvenientes que plantean o los desafíos que plantean los modelos gerenciales, porque justamente esa es la labor de nosotros como administradores, como gerentes, como administradores, como gestores, la posición que tengamos en la organización, nuestra labor es superar esas limitaciones y superar esos desafíos. Entonces, yo sé que el autor, Juan lo dijo porque el autor lo dice en el texto, pero yo lo pondría más que como una limitación, como un reto para los administradores, porque es cierto que hacer un cambio de cultura organizacional es difícil, a veces es imposible. De hecho, con cierto tipo de personas, en cierto tipo de organizaciones, es casi que imposible hacer el cambio de cultura, pero sí se puede hacer. Entonces, por eso vamos a escuchar al siguiente grupo, que está conformado por, bueno, ahí lo chismoseo, por María Fernanda, María Camila y Manuela. Ellas nos van a presentar la organización como cultura. Adelante, señorinas. Listo, profe. Bueno, primero que todo, buenos días. Voy a comenzar compartiendo la pantalla. Listo, entonces, como el profesor dijo, nosotros vamos a exponer las organizaciones como culturas. Están conformados por mi persona, María Fernanda Castaño, Manuela Sánchez y Camila Carvajal. Yo voy a comenzar dándoles una breve introducción sobre lo que primero se plantea en este capítulo. Entonces, comienza con que alrededor de los años 60 la industria americana era como la potencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento los japoneses tenían, digamos, no los mismos recursos que la industria americana, pero sí logró en los años 70 avanzar y ascender en esa posición. La cultura japonesa logró avanzar debido a que no tenía tantos recursos como los americanos, pero tenían una manera de trabajar diferente. Su cultura era diferente, entonces se deduce que la cultura japonesa influyó en su progreso. Desde esto aumentó el interés
por comprender la relación entre la cultura y la organización. Entonces se empezó a debatir si esto en realidad influía como en el éxito y en el desarrollo de una organización. Después continuamos con otro ítem que es la cultura y organización. Y se dice que la cultura se deriva metafóricamente a la idea de cultivo. Cultivo es el proceso de cuidar y desarrollar la tierra. La cultura hace referencia a modelos de desarrollo reflejados en un sistema de sociedad. Son diferentes grupos de personas con diferentes modos de vida. La organización como fenómeno cultural. La organización es un fenómeno cultural que varía según el estado de desarrollo de cada sociedad. Y en esta parte también encontramos que la división del trabajo que se crea en algunas organizaciones crea problemas de integración, los cuales se buscan remediar por medio de ayudas del gobierno, de la religión, de medios de comunicación, etc. Además, se dice que las sociedades modernas comparten elementos comunes. La organización y el contexto cultural. En esta parte podemos encontrar que la cultura varía de una sociedad a otra. Entonces aquí retomamos la historia del éxito de los japoneses. Los japoneses se distinguen por una combinación que es de los valores culturales de unos, en los japoneses habían unos cultivadores en el campo de arroz que tenían una manera de trabajar muy diferente y muy especial. Era muy solidaria debido a que en esta no había, nunca ganaba una sola persona ni perdía una sola persona, sino que si todos ganaban, quedaba pues bien como en la situación. Pero si alguien perdía, todo el equipo era castigado. Entonces ellos no tenían como cada uno no tenía sus propios objetivos, sino que era un objetivo en común, que por uno pues se veían sometidos a varias situaciones los demás. Y la otra combinación es el espíritu de servicio del samurái, que se caracteriza pues por la buena dirección. Entonces, en esa parte de organización y contexto cultural, se dice que el éxito de las empresas y el buen desarrollo de estas están relacionados con el contexto cultural en el que han crecido. Entonces, esta cultura japonesa se ha mezclado para crear una organización social jerárquica y armónica dentro del contexto moderno e industrial. Y se termina con que la cultura es el carácter de la organización. Y ya esto hace parte a la cultura y se cuestiona si es seguir unas reglas o es una representación. Entonces está que este fragmento que me pareció pues como muy importante de esta parte que dice: debemos intentar comprender la cultura como un progresivo y actual proceso de construcción de la realidad que nos lleva a un completo fenómeno en cultura viva. En esta comprensión no puede verse la cultura solo como una simple variedad de sociedades de organización que la forman, sino como un fenómeno activo y vivo a través del cual cada persona crea y recrea el mundo en que vive. Y ya aquí continuar exponiéndole a mi compañera Manuela Sánchez. Hola, buenos días. Bueno, culturas y subculturas colectivas son unas organizaciones, mini sociedades que tienen sus propios patrones o modelos de cultura y subcultura. Se dice que tales patrones de creencias compartidas, divididos o integrados y soportados por varias normas operativas y rituales, estos pueden ejercer una influencia decisiva en la eficiencia de la organización para conseguir los retos que afronta. Continúe, por favor. Bueno, ejemplos de diferentes tipos de culturas y subculturas. Primero, Linda Smirchich estudió un grupo formado por una alta dirección de una compañía americana de seguros a los agricultores y al público en general, una organización más amplia dedicada a los servicios agrarios. Se resalta que la compañía realza los valores cooperativos y una identidad con las raíces agrarias antes que la competitividad en el mundo de los negocios, contando con un personal agradable, ayudando siempre al que necesitaba. Claro que pues todo no era bueno, ya que en el público siempre era armonioso y de abierta cooperación, pero en privado el personal expresaba un considerable disgusto e insatisfacción hacia algunos del equipo. Una de las características más importantes de Linda es que fue capaz de identificar las circunstancias que habían producido la ruptura dentro de la compañía y a su vez capaz de mostrar por qué la compañía siguió
su operación a pesar de su estilo funcional. Después de todo esto, la compañía hace algunos cambios en su equipo tratando de mejorar el funcionamiento y así es como la organización empieza una serie de procesos que pudieron mejorar un poco. Bueno, en este estudio de este caso vemos como la cultura cooperativa se desarrolla como un carácter creado y sustentado por procesos sociales, imágenes, símbolos y rituales. A pesar de que el presidente está apercibido de que el equipo estaba roto, logró su propósito de ejercer una decisiva influencia en la naturaleza de la organización. Bueno, otro ejemplo es el de Hewlett y Packard. Es una empresa reconocida como líder en la microeléctrica. Mariana, Hewlett Packard. Hewlett Bueno. Packard, es la empresa de computadores. Listo, profe, gracias. Que esta comenzó a los años 40 y han establecido una cultura cooperativa famosa por el fuerte compromiso del equipo con una filosofía de innovación. Esa compañía se sostuvo gracias a que implantaron un buen carácter en el equipo desde los primeros tiempos de su historia. El entusiasmo por el trabajo y el carácter de abierta comunicación eran los valores que la organización animaba activamente. Bueno, y el otro es Harold Henning, que era una cultura cooperativa internacional de teléfonos, algo así. Sí. Se trata de la historia de un éxito construido sobre una dirección implacable que convirtió una empresa de tipo de medio de comunicaciones con unas ventas excelentes en una de las más potentes y poderosas del mundo. Es una de las compañías más corruptas y controvertidas, pero el estilo de Henning siempre era claro y simple y buscaba mantener su equipo en lo más alto del trabajo, creando una atmósfera inmensamente competitiva. Insistía en que todos los informes, decisiones y planes de los directivos se basasen en premisas irrefutables, desarrollando un sistema de información, una red de tareas y un método de examinar en todas las direcciones posibles que le permitieran verificar virtualmente toda la organización. Henning poseía una memoria y habilidad para absorber información. Era espérate. Tanto así que demostraba que era un señor que sí sabe, que lograba, en tiempo corto, tanto así que demostraba que los directivos sabían más que ellos. Perdón. Bajo esta compañía, Henning fue una verdadera jungla corporativa, pero con éxito. Los altos ejecutivos alcanzaban los objetivos gracias a la presión que se manejaba. Amigo, continúa. Bueno, en las tres organizaciones se ven diferentes estilos creados por la dirección, pues se quiera o no, las actitudes y decisiones del equipo directivo tienden a impactar significativamente el carácter que impregna la organización. Y otro tema es creando la realidad organizacional. Dice que comprensión y sentido comparten diferentes métodos de ofrecimiento y la base para formar nuestro propio comportamiento. Muchas gracias. Bueno, la organización, una representación de una realidad compartida. La visión representativa de la cultura nos permite ver que las organizaciones son estructuradas, esencialmente realistas. El rostro de la cultura organizacional es descubrir los aspectos mundanos y más vividos del proceso de establecer la realidad. Y en ocasiones esto es tan sutil y preventivo que es difícil identificarlo. Vamos a mirar de los ejemplos atrás de los japoneses que se configuraron de acuerdo con el valor de los campos de arroz, o como algunas organizaciones británicas reprodujeron actitudes arraigadas en una larga historia de conflictos de clases. Veamos nuevamente la forma en que el dólar estadounidense da forma a la realidad organizacional a través de las operaciones financieras regulares de los sistemas de información. Bueno, bajo su influencia, organizaciones e individuos se han convertido en centros de inversiones al generar costos y beneficios.
Además, cuando las consideraciones financieras están en su mejor momento, los datos derivados de dichos sistemas suelen tener una influencia decisiva en las decisiones futuras. Aunque generalmente se consideran como una de las características más objetivas de la organización, la visión representativa enfatiza en que son factores culturales que ayudan a moldear la realidad de las existencias continuadas dentro de la organización, al igual que los valores, creencias y tradiciones de las sociedades tribales que pueden incorporarse a otras estructuras sociales relevantes. Muchas posiciones en la organización también están integradas en el trabajo diario de la práctica diaria. Bueno, continuamos, pásala por favor, con las ventajas y las limitaciones de la metáfora cultural. En 1954, el economista británico Elliot de Bones, él comparó el proceso de toma de decisiones de la organización formal con los hechizos y los rituales de adivinación de la sociedad tribal en un artículo sobre el uso de las estadísticas como base política. En la sociedad primitiva, la magia decide si la casa debe ir en una o en otra dirección, si la tribu debe ir a la guerra, quién debe casar o con quién. Aportando decisiones claras en la situación que de otra manera estarían abiertas a discusiones sin fin. Como ya se había visto en unas discusiones anteriores, numerosas estructuras organizacionales y prácticas encarnadas, modelos de significativo subjetivo que son cruciales para el entendimiento de cómo la organización funciona día a día. Bueno, la segunda ventaja de la metáfora cultural proviene del hecho de que muestra que las organizaciones se basan en sistemas de significado compartido y esquemas de interpretación compartidos para crear y reconstruir significados. Finalizamos con un video que nos va a dar pues más claro de el tema de la cultura de las organizaciones. Denme un segundito, ya les comparto el video. Recuerda darle compartir audio de... Sí, profe, pero pues el video no, el sonido es solo como un sonido de fondo, no es bueno, listo. explicación ni nada, entonces no lo voy a Profe. compartir. Bueno, Bueno. listo.
Listo, profe, esta fue la exposición. Muy bien. Se está buscando, de hecho hay un video que dura como 35, 40 minutos, habla sobre la cultura organizacional de Google, de YouTube. Le estaba buscando, enseguida lo busco y se los pongo por ahí para que lo revisen en el chat. Es bastante interesante el tema de la cultura organizacional. Y como se dieron cuenta, lo que les está diciendo, si es moldeable, si es modificable, depende de las decisiones gerenciales, de las decisiones organizacionales, cómo se puede ir moldeando la cultura organizacional. Hasta aquí terminamos los primeros 5 capítulos del libro. El primero, pues, que la introducción, que fue mi presentación inicial, y ya 4 capítulos con 4 diferentes imágenes de la organización. Como se dan cuenta, les decía ahora, en el proyecto docente, en el proyecto docente de este curso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué me sale esto? Espérenme. Voy a salir aquí de compartir para poder pararme en donde la necesito. Aquí. En el proyecto docente del curso, para la próxima semana, como les estaba diciendo al principio, tenemos la primera actividad en inglés. Vamos a tratar de hacer 2 o 3 actividades en inglés. Entonces, aquí está denominado Division of Organizations. Entonces vamos a revisar visiones de las organizaciones, que es las imágenes que hemos trabajado, pero desde otras perspectivas. ¿Cuál es la dinámica? Entonces, ya tengo en el campus virtual, ustedes todavía no lo pueden ver, pero ahí está oculto, y ya se los voy a desocultar, 4 enlaces de YouTube, videos muy cortos, yo creo que el más largo es de 10 minutos, explicando cada una de estas organizaciones. La clave es que está en inglés el video, la explicación. Entonces, ustedes se van a ir de acuerdo con el grupo al que les toque. Tenemos 4 metáforas, entonces voy a hacer 4 grupos, pero es individual, no es por grupos, es un trabajo individual. Lo que pasa es que es para que a todos les toque alguna sección. Van a hacer el trabajo inicialmente de lectura, resumen del texto, en todos los casos plantea algún ejemplo, algunos ejemplos, presenta un lenguaje técnico, organizacional, que me parece que es el que hay que trabajar. Entonces el ejercicio es ver el video, no traducirlo, sino comprenderlo y buscar el vocabulario organizacional administrativo. Esa es la preparación de la clase. Y aquí en la clase, dentro de 8 días, vamos a con esa, ustedes resuelvan, hacer otro trabajo. La idea es hacer una clase invertida. Ustedes ya han escuchado, han tenido clases invertidas. ¿Jóvenes? No, profe. Ah, bueno, listo. En la facultad se está promoviendo que cambiemos un poquito la dinámica de ciertas clases cuando se pueda, y que tengamos, pues, una dinámica diferente. Entonces, hay una metodología que se llama clase invertida, que consiste en que el estudiante llega al aula de clase con ya todo el material preparado. Entonces, yo no lo he querido hacer con este texto, porque nos tocaría a cada uno leer todos los capítulos. Entonces me parece que
que ahí no me parece mejor la dinámica que estamos llevando. Pero para dentro de 8 días, para el resumen, sí, porque ya todos conocen los 4 capítulos, tienen el texto en español, las presentaciones pues, que hemos puesto en el campus virtual. Les voy a dar este video en inglés, entonces lo que vamos a hacer es a trabajarlo, pero en inglés. Les digo, en todos los videos hay una persona explicando, inclusive en alguno, no recuerdo cuál, creo que es en el 2, en Organismo Vivo, hace como si estuvieran entrevistando a Gareth Morgan. Entonces ahí es muy interesante, es una caricatura, pero es como si estuvieran entrevistando a Gareth Morgan. No me imagino que sea el real. Entonces es como Gareth Morgan explicando, muy chévere ese video. Quise encontrar todos los videos sobre ese mismo, pero no, mejor que sea más dinámica para que trabajemos. Entonces dentro de 8 días, como les digo, vamos a hacer el ejercicio de trabajar, vamos a construir algunos elementos. Todavía pues no los tengo ahí como muy claros porque los estoy preparando, pero vamos a hacer una construcción a partir de este conocimiento que ya tenemos de 4 imágenes de la organización, que si se dan cuenta son diversas, las imágenes son bastante diversas, tienen algunos puntos en común, tienen muchos puntos divergentes, entonces depende de la administración, de la dirección estratégica de la organización, qué tipo de imagen se va construyendo o qué tipo de imagen se quiere construir. Con elementos como transformación cultural, etcétera, se puede lograr. Pero a veces hay unas imágenes que no son porque la organización quiera, sino porque la misma dinámica de la organización, el mismo entorno, la misma situación de su quehacer le exige ser una máquina, por ejemplo. Entonces, lo planteaban cuando hablábamos de las máquinas, las organizaciones como McDonald's, todos los restaurantes, tienen que funcionar para el aspecto de la calidad y de la buena presentación de los productos. Tiene que funcionar como una máquina, pero se puede salir de esa, digamos, obligatoriedad de ser una máquina y también ser un organismo vivo o también funcionar como cerebro. Entonces hay una organización que puede ser una máquina, pero también puede ser una organización que aprende, es una organización que puede ser innovadora en cierto sentido, innovadora en procesos. No va a innovar en el producto, pero sí puede innovar en el proceso. Por ejemplo, en estas empresas como McDonald's, etcétera, ellos están permanentemente generando nuevos sabores o están buscando qué nuevo producto le ponen. Entonces ya no le venden a uno un conito normal, sino un McFlurry, y entonces el McFlurry tiene yo no sé qué componentes, yo no sé qué elementos. Entonces sí están innovando a pesar de ser una máquina. Entonces es una máquina en su funcionamiento, pero puede ser un cerebro o un organismo vivo en su desarrollo estratégico. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, voy a hacer... Señora. Entonces, en sí la actividad es realizar la lectura del resumen, ¿cierto? Y Sí. ver los 4 videos en inglés. No, uno. Un video. Exacto. A cada grupo le va a tocar una metáfora, pero no es en grupo, es simplemente que voy a dividir para hacer la asignación, pues voy a dividir el grupo en 4 para hacer la asignación, para ver qué les corresponde. Listo. Y de ahí buscar el vocabulario que tenga relación con la administración. Exacto, que tenga que ver con administración, con gerencia, con organización. Ustedes se van a dar cuenta ahí todo el lenguaje que hay referente a lo organizacional. Entonces es un ejercicio que ya después combinado vamos a construir digamos que otro concepto, otros conceptos. Gracias. Como en inglés, listo. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Me voy a decirle al grupo
voy a decirle a cada grupo que le corresponde y ya. Denme un segundito. Vamos. Porque me mando para allá. Bueno, entonces vamos a verlo por acá. Revisen el chat en este momento todos y respondan todos. Listo, yo creo que ya por ahí van todos. Listo. Me voy a las salas y ya les indico que... Ah, qué... Yo les digo que estoy perdido con esto porque... ¿Por qué? Porque me sale en español. Y yo ya no sé leer en español. Automáticamente listo. Listos. Ingresen al campus virtual. Yo les muestro en el campus virtual qué es lo que... ¿Cuál es el video? Hombre. Listo. ¿Qué me falta aquí? Juan Pablo, ¿por qué no se ha ido? ¿Ustedes por qué no se han ido? Ah, porque todavía los está dividiendo. Jóvenes. Hola, profe. ¿Cómo te va? Hola, profe. Yo, Juan. Otra vez Juan. Aquí queda Juan Fernando, María Fernanda, Andrés Felipe, Juan Pablo y Johansson. ¿Y quién más? Bueno, en el campus virtual ya acabé de visualizar ustedes son el grupo 1, o sea que les corresponde la organización como máquina. Entonces los invito a que en este momento vayan y escuchen el video, traten inicialmente así, con lo básico de su inglés, a ver si entienden algo que entienden. Obviamente posteriormente van a hacer otra, digamos, con más detenimiento para hacer el resumen, para hacer el vocabulario, pero inicialmente hagan el ejercicio en este momento de escucharlo, de escucharse. Yo no sé ¿qué? No, yo no sé si no. En el enlace, yo creo que dura máximo 10 minutos. En 10 minutos volvemos a conversar, listo. Yo en 10 minutos vuelvo a la sala. Mientras tanto vayan viendo ese video. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. No. Salir de la sala.
Jóvenes, ¿cómo van? Jóvenes. Hola, Natalie, Valeria, Sebastián. Hola, profe. ¿Cómo van? No se me duerman. Bueno, No, profe, acá estamos. listo. En el campus virtual ya está ustedes son el grupo 2, entonces les corresponde la organización como organismo vivo. Ya está el enlace para ver el video, es un videito muy corto, creo que no dura más de 10 minutos. Entonces la idea es que lo vean ya con su inglés básico, con lo poquito que pueden entender. Hagamos el ejercicio de escuchar y de ver qué se entiende inicialmente. Ya la actividad, pues, posteriormente la haremos durante la semana. Pero entonces vayan, escuchen ese audio y en 10 minutos vuelvo y me conecto y conversamos. ¿Listo? Profe, como organismo vivo, ¿cierto? Listo, profe. Bueno, pues, chao. Grupo número 3, ¿cómo les va? Hola, profe. Les tocó la sala número 3. Eso suena como una canción de salsa. ¿No la han escuchado? Ajá. En la sala número 3. Ah, no, no es de salsa, es como de música guarachera, por allá de los años 70. Eso es muy bien. Y yo hablo mucha bobada, bueno, y está quedando grabado. Peor. Bueno, en el campus virtual está el enlace. Ustedes son el grupo número 3, les toca la organización como cerebro. El video es un video corto. Entonces, les sugiero que vayan, escuchen el video, traten de entender lo que dice la locución, a ver qué se entiende. Bueno, es como un acercamiento inicial a la idea de esa imagen organizacional, la del cerebro. Y ahora yo en 10 minutos vuelvo y me conecto acá, volvemos a conversar pues como todos y en 10 minutos hablamos. Y ya la otra actividad que es hacer el resumen, sacar el vocabulario, etcétera, la vamos a hacer durante la semana, antes de la próxima clase. Listo, entonces en 10 minutos volvemos a conversar. Profe, o sea, ¿cuál es el video? El 3 dice organización como Cerebro. cerebro, organization as brains. Profe, entonces únicamente es verlo Sí, en este y momento, tratarlo de entender. exacto, tratar de entender. En este momento solamente ver el video y ya vamos a profundizar después. Ok, Bueno, profe, gracias. gracias, profe. Jóvenes, Hola, profe. hola Mariana, Daniel, Juan, Ana, Hola, profe. Ana María y Carlos Gallego. ¿Cómo van? Bueno, entonces ustedes son el grupo número 4. Eso quiere decir que van a trabajar, le tocó a Mariana más fácil la organización como cultura. Ah, no, ustedes pusieron fue como cerebro. Aquí no hay nadie de los que expuso como cultura. Listo. La organización como cultura. Ahí ya está el video en la plataforma, en el campus virtual. Ingresen al campus y hacen un primer acercamiento, es escucharlo y tratar de entender lo que dice el video. Obviamente la actividad, digamos, para la otra clase, la van a hacer durante la semana, no es ya hacer el resumen y sacar el vocabulario. Pero en este momento, entrar al video, hacer el primer acercamiento. Yo creo que esto no dura más de 10 minutos, entonces en 10 minutos vuelvo y me conecto, o volvemos a conversar aquí, listo. Listo, profe, gracias. Bueno, pues con gusto. Chao, en 10 minutos hablamos.